Y vamos a leer los primeros Juan 16. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. La verdad no quiero que salgamos tarde. Quiero respetar el tiempo. Y quiero también que podamos aprender todos. ¿Sí, amén? Y si gusta lo molesto, se pone de pie para darle reverencia a la palabra. Juan 16. Gloria al Señor. Dice así el Señor en su palabra, todos juntos. Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Me está siguiendo? Amén. 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, dice, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor. ¿Sí, amén? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos las gracias por la misericordia que tienes con nosotros. Te pedimos, Padre, que limpies nuestros pecados, que nos perdones, Señor. Te pedimos que tu sangre, Señor, cubra nuestros pecados, que limpie nuestros labios, que ordene nuestros pensamientos, Señor, y que la verdad que vamos a estudiar esta noche, Señor, pueda quedar atesorada en nuestros corazones, Señor, que pueda llenar nuestro corazón de esperanza, de paz y de tranquilidad. Porque es en el nombre de Cristo Jesús que te oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Están fuertes los focos. Antes le veo el rostro. Uno de los mayores dolores de cabeza, y una de las peticiones más fuertes del pueblo de Dios es la conversión de los seres queridos para Cristo. La conversión de los hijos, la conversión de los esposos. ¿Aló? ¿Sí? Ahorita. Y eso, hermano, es motivo muchas veces de quebranto, es motivo muchas veces de dolor, ver que la vida trata con nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros familiares. Algunas veces les va muy mal y eso carga el corazón. Y algunas veces, hermanos, lejos de ayudar para que vengan a los pies de Cristo, algunas veces lejos de lograr persuadirlos para que se conviertan, muchas veces, hermanos, en nuestra desesperación hacemos las cosas al revés. Y lejos de acercarlos a la iglesia, terminamos alejándolos. Algunas veces llegamos al punto de fastidiarlos, llegamos al punto de cansarlos, llegamos al punto que nos dicen, ay mamá, otra vez venís con el mismo tema, ya vas con el mismo disco rayado. Suele suceder. Hay cónyuges que por tal de quitarse encima o de llevar en paz la fiesta,
ahí dejan que se vaya él o ella para la iglesia. Con tal que no toquemos el tema de iglesia, hay que pasar en la iglesia. Pero esta noche yo quiero hablarle del mejor ganador de almas. Así se llama el título. El mejor ganador de almas. Amén. Y si usted ve en el versículo 16, comienza a hablar el Señor y realmente los primeros 4 versículos son una continuación del capítulo anterior. Por eso es que si usted agarra el capítulo 16, realmente no hay un inicio de pensamiento en el versículo 1. ¿Sí, amén? ¿Me está siguiendo? Necesito que esté acá, amén. ¿Vino a aprender? Sí, amén. Yo le recomiendo, viene a aprender, traiga cuaderno, traiga lapicero, traiga plumón para subrayar, deje todo afuera y ubiquémonos aquí adentro porque el propósito del jueves es aprender, amén. Entonces le decía, realmente los primeros 4 versículos del capítulo 16, como paréntesis, realmente son una continuación del capítulo 15. ¿Sí, amén? Son una continuación. Realmente el capítulo 16 debería de comenzar en el versículo número 5 tal vez. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué pasa eso? Y como le digo, estoy solo abriendo un paréntesis de 2 minutos. Lo que pasa es que originalmente los libros de la Biblia, para empezar, no eran ni libros, eran papiros, eran pergaminos y no tenían capítulos ni tenían versículos. No habían capítulos, era corrido, no habían versículos. Entonces, si usted quiere anotar por ahí, los capítulos se introdujeron en 1227. 1227. Ahí se introdujeron los capítulos. Es decir, alguien de nombre Esteban Langton comenzó a leerla, comenzó a estudiar la palabra y comenzó a dividir los capítulos. Entonces, por alguna razón, a Esteban Langton se le ocurrió que el capítulo 16 comenzaba ahí, cuando realmente era una continuación del capítulo 15. ¿Amén? Los versículos son más recientes. Los versículos son en 1550. Es decir, los versículos fueron alrededor de 500 años atrás. Y también un hombre de nombre Roberto, tocayo de su pastor, ¿verdad? Él introdujo los versículos. Entonces, cierro el paréntesis, ¿vale? Cultura general. Ahora, en los primeros 4 versículos del capítulo 16, el apóstol Juan sigue hablando de lo que les había hablado a continuación. Por eso dice, estas cosas os he hablado para que no dice tengáis tropiezo, ¿verdad? Entonces, siguiendo el pensamiento anterior, lo que él está haciendo es preparando a su iglesia para las futuras persecuciones, ¿sí? Para las futuras vicisitudes, para las futuras problemas que la iglesia va a padecer. ¿Sí, amén? Y como dicen por allá, ¿verdad? En guerra avisada no hay soldado muerto. ¿Sí, amén? El evangelio no significa ausencia de problemas. Jamás venir al evangelio va a hacer que los problemas desaparecieran. No. Pero hay una ventaja. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos la palabra que es la revelación de Dios para nuestras vidas y tenemos a Cristo en nuestros corazones. Entonces eso marca totalmente la diferencia. ¿Sí, amén? Ya no arreglamos los problemas con la sabiduría del mundo, arreglamos los problemas con la sabiduría de la palabra. Siempre y cuando quiera resolver los problemas. ¿Sí, amén? Entonces el Señor Juan les está diciendo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Luego les dice que los van a expulsar de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. El apóstol Juan está preparándolos y días después, usted recuerda, un hombre llamado Saulo de Tarso, amén. Están lapidando, están lastimando, van a apedrear al primer mártir de la iglesia. ¿Quién es el primer mártir? Esteban. ¿Sí, amén? Y dice que Saulo, había un joven llamado Saulo que respiraba amenazas de muerte y ponen la ropa de Esteban a los pies de Saulo.
O sea, hermanos, la palabra se cumple. Para bien o para mal, se va a cumplir. Se va a cumplir. Hermano, crea o no crea, la palabra se va a cumplir. Aunque no crea, se va a cumplir. Se empezó a cumplir. Y luego dice en el 2, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. En el 4, mas os he dicho estas cosas para, dice, que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿qué hace usted cuando llega la hora de las cosas que le acontecen? ¿Se acuerda de lo que Dios le ha dicho? ¿Se acuerda de sus promesas? ¿Se acuerda de las predicaciones? ¿Se acuerda de lo que la palabra le enseñó? ¿O se derrumba? ¿Se desborona? ¿Se deshace? Ahora bien, pasamos entonces, y mire qué interesante, inclusive meten un título entre el final del 4, y yo no sé su Biblia, la mía sí está, todavía meten un título, ¿verdad? Entonces dice, esto os lo dije al principio. ¿Por qué? Porque yo estaba, dice, con vosotros. Es decir, estando Cristo con ellos, el principal objeto de persecución, ¿quién era? Era Cristo, ¿ven? ¿Estamos bien? Estando Cristo con ellos, el principal sujeto, el principal objeto de persecución, de amenaza, de crítica, de señalamiento, ¿quién es? Es Jesús. Entonces Él le dice, esto no se lo dije al principio. ¿Por qué? Porque yo estaba con vosotros. Ahora, aquí viene el 5. Y aquí arranca. Pero ahora dice, voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde voy. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? El problema es que somos tardos para oír. Ese es el problema. A veces, hermanos, el Señor está hablando a través de diversas formas, a través de diversas maneras. Dios está tratando con nosotros. Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Dios está hablando por la palabra. Dios está hablando por las predicaciones. Dios está hablando, hermano, por los hechos. Dios está hablando por las consecuencias. Dios está hablando por lo que estamos cosechando. Dios está hablando porque sembramos vientos y estamos cosechando tempestades. Amén. A veces estamos, hermanos, simplemente nos dedicamos a la siembra y estamos cosechando, y el Señor está hablando, pero nos convertimos tardos para oír. Pareciera que tenemos oídos cerrados. El Señor en el versículo 5 les está diciendo, pero ahora dice, voy al que me envió, regreso al Padre, ahora yo voy a casa. Sin embargo, ninguno de ustedes me pregunta, ¿dónde vas? ¿Y es por qué? Porque tal vez los discípulos estaban oyendo, pero no daban importancia a lo que oían. Los discípulos estaban tal vez oyendo, pero no escuchaban, no ponían atención. Y no es la primera vez que se lo decía, hermanos. Si usted, por favor, vea el versículo número 5, vea por favor el 7:33, siempre en Juan. No era la primera vez que el Señor les hablaba acerca del tema. Juan 7:33. Hermano, ya había ocurrido varias ocasiones en que el Señor le venía diciendo lo mismo, le venía tocando el mismo tema, le venía hablando acerca del mismo asunto. Pero parecía que estaba hablándole a los pilares de la iglesia, a las sillas de la iglesia. Y dice el 7:33, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Dice, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, dice, vosotros no podréis venir. Vea por favor el 13:33. 13:33. Siempre en Juan. 13:33. Y vea, hermano, yo me sorprendo porque a veces, hermano, el Señor nos habla con una ternura. Porque, hermanos, el Señor lo que quiere es el bien nuestro.
El Señor lo que quiere, hermanos, es nuestro bienestar, es nuestro progreso. Y dice el 13:33, mire la primura con la que les habla. Dice: hijitos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis. ¿Es la primera vez que el Señor tocaba el tema? Ya iban varios. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces el Señor le ha tocado el tema en su vida? Y usted no está para contármelo, ni yo para saberlo. ¿Amén? Usted no está para contar, ni tampoco yo para saber. Pero si usted hace una cita y nos reunimos y platicamos, entonces allá es otra cosa bien diferente. Vamos a ser éticos, vamos a ser responsables, vamos a ser prudentes, vamos a ser discretos para tratar de resolver el problema. Vea por favor el 14:2. Ahí cerquita, el 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, dice, para vosotros. Ve el versículo 4, siempre en el 14. Y sabéis a dónde voy, dice, y sabéis el camino. Ve el versículo 12, siempre en el 14. El 12, de cierto os digo, y cuando se repite la doble aseveración de cierto, es porque está haciendo ¿qué? Énfasis. Está haciendo énfasis porque lo que viene a continuación es de suma importancia. Y dice en el 12, de cierto os digo, el que cree en mí, dice, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores, dice, ¿por qué? Porque voy al Padre. Entonces, volviendo al 16, ¿cuál es el problema? Somos tardos para oír, porque el Señor nos habla, el Señor nos toca el tema repetidas veces, no una, ni dos, ni tres veces, repetidas veces, pero nosotros nos hacemos que los sobra. Amén. Ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Ahora, ve el resultado. Ve el resultado. Porque yo ya le he dicho, yo no tengo don de profecía. Yo no tengo don de profecía. Mis dones son otros. Mis dones son otros. Dios me ha dado la oportunidad de enseñar, de predicar, de administrar. Dios me ha dado la oportunidad de presidir a través de los dones. Y bendito Dios, porque ustedes tienen dones que yo no tengo, ustedes me complementan a mí. Y yo los complemento a ustedes. No se trata de competir, se trata de que nos complementemos para echar adelante el cuerpo de Cristo. Sencillo. No tengo don de profecía, pero como decía mi pastor, pero soy profeta de consecuencia. Dígame en qué pasos anda y yo le voy a decir cómo termina. Dígame en qué anda, dígame en sus pasos, dígame cómo anda la cosa y yo le digo, ok, vas a terminar así. Profeta de consecuencia. ¿Sí? Ahí sí verdad. Y la consecuencia de no prestar atención, mire, la consecuencia diga conmigo, renuente. Renuente. La consecuencia de ser renuentes a la voz de Dios, la consecuencia de no prestar atención a la voz de Dios, la consecuencia de no oír y atender la voz de Dios, oiga, es que nos embarga la tristeza. Nos embarga la tristeza. Vea por favor el versículo número 6. Antes le dice, porque os he dicho estas cosas, versículo 6, ¿qué ocurrió? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Profeta de no atendió la voz de Dios. Su corazón, ¿cómo anda? Triste, desanimado, melancólico, anda deprimido, anda con ansiedad, anda que no le encuentra sentido a nada, anda ¿perdón? Cargado. Entonces le dice,
antes, porque he dicho estas cosas, en lugar de ponerse alegres, que yo voy al Padre, que el Padre me va a recibir en la gloria, que voy a ser glorificado, que el cielo y los ángeles y las potestades y toda la creación allá en la gloria me van a dar la bienvenida triunfante, porque vencí la muerte, porque los instruí y ahora a ustedes les queda delegado el trabajo de empujar a la iglesia, de ganar a las almas a Cristo. ¿Qué ocurre? ¿Están como? Ahora en el cielo. En el cielo. Y aquí el Señor dice tres cosas acerca de la venida del Consolador. En el cielo. Lo primero que les está diciendo es que la marcha de Cristo era absolutamente necesaria para que el Espíritu Santo descendiera. En otras palabras, les está diciendo, es necesario que Cristo ascendiera. De otra manera, el Espíritu Santo no podía descender. ¿Estamos bien? Dice en el 7, y vea la aseveración, como quien dice de cierto, vea la aseveración, dice, pero yo os digo la verdad. O sea, Él no miente. Y me encanta esa palabra. Yo, si pudiera subrayarla, la subrayaría. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, dice, os lo enviaré. Yo les digo la verdad. Oiga, os conviene. Hermanos, hay alguien que sabe lo que le conviene, ¿sabe qué? Hermano, usted puede tener sus planes, usted puede haber tirado las líneas, usted puede haber armado el paquete, usted puede creer tener todo cubierto, todo resuelto, todo fríamente calculado, pero el que verdaderamente sabe lo que le conviene se llama Jehová de los ejércitos. Él sabe. Y cuando nosotros buscamos lo que nos conviene a nosotros, hermano, nos metemos en problemas. Él sabe el trabajo que le conviene, hermano. Él sabe lo que le conviene. No, que ya voy a ganar más. Pero Él sabe lo que le conviene. ¿Sí, amén? Él sabe la escuela que le conviene a sus hijos. Él lo sabe. Él sabe la pareja que le conviene. Somos burros. Esos. Esta me gusta. Este me gusta. Él sabe. Y no lo digo yo. Voy a leer el versículo que dice. Pero yo, dice Jesucristo, os digo la. ¿Y cuál era la verdad? Le convenía a la iglesia en ese momento. ¿Qué le convenía? Que el Señor ascendiera, que el Señor se fuera, que el Señor regresara a la gloria. ¿Para qué? Para que descendiera sobre la iglesia el Espíritu Santo. Y esta noche, hermano, ¿qué pasara si dejáramos ir lo que nosotros queremos que nos convenga? Para que venga a nosotros lo que sí nos conviene. Se lo repito, ¿qué pasaría esta noche si dejamos ir que ascienda lo que no nos conviene? Para que venga a nosotros. Y nos amarramos los pantalones. Nos sacamos el cincho como varoncitos y decimos, esto no me conviene. No me conviene. Bye bye. Y le voy a hacerle así.
Ahora, ¿por qué no le convenía a la iglesia que Cristo permaneciera con ellos? Porque estando Cristo en medio de la iglesia, o junto a la iglesia, junto a los apóstoles, la presencia de Jesús estaba limitada a un solo punto. ¿Sí, amén? La presencia de Jesús estaba limitada. Si Jesús estaba acá con nosotros, no podía estar en otra iglesia. ¿Se imagina el problema? Invitando a Jesús a todas las iglesias, agenda llena, hermano. ¿Se puede imaginar la agenda de Cristo? Invitándolo a todas las iglesias a que predicara, a que ministrara, a que sanara, a que obrara. Pues el Señor no hubiera descansado. ¿Sí, amén? No hubiera descansado. Todos los días de la semana, todas las iglesias queriendo tenerlo, queriendo acapararlo, queriendo que llegara a ser de bendición para ellos. Entonces, el problema para la iglesia es que estando Cristo con ellos o con nosotros, su presencia estaba limitada a un solo punto. Su presencia, no así su omnisciencia. Su omnisciencia, ¿por qué? Porque en su omnisciencia Él lo sabía todo. Amén. En su omnisciencia Él lo sabía todo, pero en su omnipresencia Él estaba limitado a un solo. Pero si Él asciende y desciende el Espíritu Santo, su presencia ya no está limitada a un solo punto. Vea por favor el libro de Mateo. Vea por favor el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Hermano, es una gran promesa. 18:20. Mateo 18:20. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Y cuál es la promesa? Wow. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hombre, le reúne a sus 2 hijos y se pone a orar, se pone a alabar. Ahí está el Señor. Los grupos familiares, hermanos, no es necesario que rebalsen de gente, que es el ideal, pero de gente nueva también. Yo hago un consejo a los líderes: mañana tenemos reunión. Sí, amén. Vamos a cenar, vamos a presentar estados de resultados, vamos a presentar las estadísticas, las finanzas, los nuevos proyectos, vamos a hablar del reino y vamos a dar unas cuestiones de las casas de oración, de los grupos familiares. Y en los grupos familiares, hermanos, le doy una clave a los anfitriones: huele de ojo a las personas que jalan gente. Huele de ojo. Le digo, el trabajo de los grupos familiares no comienza el martes o el miércoles. El trabajo de los grupos familiares comienza al día siguiente que tuvieron la reunión. Usted está esperando que se ponga bueno el miércoles a las 7:30. Malas noticias. Desde el jueves, desde el día siguiente, tiene que empezar a trabajar, tiene que empezar a orar, tiene que empezar a ayunar, tiene que venir a la iglesia y ver quién jala gente, ¿verdad? Ah, mi hermana Pati jala gente. No, hombre, yo la afianzo. Yo la acaparo. Si yo me la apropio, es mía. Y entonces usted está volando ojo a la gente y dice: no, me déjala. Lo seduzco, lo enamoro. No tiene carro, yo lo voy a traer. Véngase. ¿Por qué? Porque sé que esa persona tiene el don de jalar gente. Y entonces empezamos a trabajar. ¿Para qué? A la semana siguiente, después de haber trabajado, después de haber sembrado, después de habernos movido, después de haber andado activos, tengamos un tremendo tiempo de grupo familiar. Pero se me achicopada. Ay, no, sniff. Donde 2 o 3 congregados en su nombre estén. El Señor estuvo en sus casas. Pero si usted estuvo triste porque no llegaron los que esperaba,
El Señor estaba sentado por allí en una esquina, el pobrecito. Estaba desanimado. ¿Por qué no me ignoran? Si yo aquí estoy con ustedes. Yo aquí estoy. Ahorita la cámara me está buscando porque no tenemos ángulo de este lado. Y estaba desanimado, triste. Hermano, pero si usted se para y se empodera, diga conmigo, empoderarse. Empoderarse, usted se empodera, ¿verdad? Y usted cree la palabra que es ministro de poder. Y entonces ahí en esa reunión, hermano, porque para eso son los grupos familiares también. En esa reunión llegó un enfermo y usted se empodera, cree las promesas, cree que Cristo está ahí con ustedes, cree que el Señor está ahí, hermanos, no físicamente, pero sí dentro de nosotros. Y hermano dice, venga hermana, vamos a orar por usted, venga, a ver todos, impongámosle manos. Y empieza a imponer manos, empieza a orar, empieza a clamar, empieza a suplicar, creyendo que Él está con nosotros. Por eso era conveniente que Él se fuera. ¿Para qué? Para que el Señor, a través del Espíritu Santo, pudiera descender. Ahora, vamos entrando a la recta final. En segundo lugar, lo primero que les dice es necesario que el Señor, que Cristo ascendiera para que el Espíritu descendiera. Número 2, le dice, es necesaria la venida del Espíritu Santo para llevar adelante a la iglesia. Es necesario. Vea por favor, vuelva al libro de Juan, en el capítulo 16, ve el versículo número 8. 16:8. Es necesario, la venida del Espíritu Santo era absolutamente necesaria para llevar adelante, hermano, la causa de Cristo en la tierra. Era necesario para llevar el Evangelio, la iglesia, hermano. Y entonces en el versículo número 8 le dice, y cuando Él venga, aquí viene, y esto es importante, convencerá al mundo de pecado. ¿De qué dice? De justicia y de Dios. El mejor ganador de almas. Yo no sé cuántos tienen acá personas, seres queridos, familiares, amigos, que no conocen al Señor. Pero esta noche el Señor va a dar la clave. La clave. Y la clave está en dejar que el Espíritu Santo meta las manos en nosotros. No es usted el que va a persuadir. Usted encárguese de cerrar la boca y dar buen testimonio. Sencillo. Usted encárguese de hablar menos y de actuar más íntegramente. Usted dedíquese a qué? A dar un buen testimonio de nuestro Señor. Y deje que Él meta las manos. ¿Por qué? Porque cuando Él venga y ya está en medio de nosotros, Él es el que se va a encargar de que de convencer. Convencer. ¿De qué? De convencer a quiénes, para comenzar. ¿A quiénes? Verso 8. Y cuando Él venga dice, convencerá, dice, ¿a quién? Él va a convencer al mundo. Él va a convencer a las personas que no lo han recibido en su corazón. ¿Sí? Y lo va a convencer de tres cosas. Lo va a convencer de pecado, lo va a convencer de justicia y lo va a convencer de juicio. ¿Sí, amén? Porque hermanos, el problema con la gente es que no quieren dejar sus vidas. ¿Qué llevan? Eso es todo. Y le van a poner las mismas cosas, hermanos. Nos van a agarrar a los pastores de servilletas. ¿Sí, amén? Van a agarrar a las esposas de los pastores de servilletas. ¿Sí, amén? Que si sirve, que porque sirve, que si no sirve, que es haragana, que si sirve, que es muy metida, que ella es la que manda, no es el pastor. Que si el pastor es amoroso, que es muy amorosito, muy suavecito, que si el pastor es de carácter y rígido, que a ver qué onda con el pastor, ¿verdad? Agrandado el hombre.
Que si los hijos sirven, que el pastor tiene a toda su familia trabajando para la iglesia. La mujer predica, la mujer hace, los hijos están acá, es un negocio familiar. Que si los hijos no sirven, que si los hijos no están involucrados, que qué sacerdote el que tenemos de pastor. Que los hipotes allá andan. Y hermano, tantas cosas. Ahora, le estoy hablando generalidades, no de nosotros, le estoy hablando 25 años de estar en esto. 25 años, hermano. ¿Y la gente qué pasa? La gente, y la palabra lo dice, la palabra dice, la luz vino al mundo y los hombres aborrecieron la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Eso dice la Biblia. La luz vino al mundo y los hombres aborrecieron la luz, la rechazaron. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ahora se lo digo en buen castellano, el evangelio está a la disposición, pero no quieren dejar la manera como viven, vicios, movidas, etcétera, etcétera, etcétera. No quieren. Baile, la rayadora, ¿verdad? Ah, sí, la arrolladora banda limón. No quieren dejar el 24, no quieren dejar el 12, no quieren dejar el baile, no quieren dejar el antro, no quieren dejar las mujeres, no quieren dejar los hombres, no quieren, hermanos, no quieren dejar la cosa. Entonces, y nosotros luchándolo, señalándolo, molestándolo, terminamos de arruinar las cosas. Entonces, el Señor dice acá, cuando Él venga va a convencer al mundo, dice, de pecado. Y en primer lugar, ¿de qué pecado, hermano? ¿O de qué los va a convencer de pecado? Los va a convencer, hermano, que todos somos pecadores. No hay justo ni a uno. Dice Romanos capítulo 10, si no me equivoco. Dice, o capítulo 3, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque todos han pecado, todos a una se han desviado, cada quien busca su propio camino. Entonces el hombre por naturaleza es pecador, le gusta caminar para afuera del camino. Por naturaleza, por defecto de fábrica, así somos. Si no, yo le pongo un musicón y lo que va a pasar inconscientemente, ¿qué? Y después no solo con el piecito, con la cadera. Y usted dice, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, perdóname. Inconscientemente, hermano. Ahora, ¿quién se va a encargar de convencer al mundo que somos pecadores? El Espíritu Santo. Pero hay un pecado especial, hermano, el pecado de la, diga conmigo, incredulidad. El Espíritu Santo va a convencer a los que no conocen a Cristo ¿de qué? Del pecado de incredulidad. De creer o de no creer que Cristo murió para salvarnos. Que Cristo murió para perdonarnos. Ahora, convence al mundo de pecado. ¿Qué más convence? En el 9 dice, de pecado por cuanto ¿qué? Por cuanto no cree en mí. ¿Estamos bien? De justicia por cuanto ¿qué? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, ¿en qué sentido, hermano? Y lo voy a hablar bien rápido. De justicia, ¿en qué sentido? El Espíritu Santo va a convencer a las personas que no es a través de nuestra propia justicia, no es a través de las buenas obras, no es a través de las cosas buenas que hacemos, porque nadie se salva por ser bueno, no por obras. Dice, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice el camino de Juan, y lo vimos una vez que estudiamos evangelismo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él convence de qué? Convence de justicia, que no es a través de nuestra propia justicia, es la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo.
¿Por qué? Porque Él fue el justo, Él fue el santo, Él fue el que no pecó, Él fue el que agradó al Padre. Y lo hemos repetido muchas veces, por un hombre entró el pecado al mundo y ese hombre constituyó a todos pecadores. Un solo hombre fue justo, fue santo, agradó al Padre. Y un hombre fue santo, ¿y qué ocurrió? Nos declaró a todos justos. Yo quiero que entienda esta noche la justificación. No nos hizo justos, hermanos. Nos declaró justos, que son dos cosas diferentes. No es que nos hizo justos. Vamos a ser justos cuando muramos y esta carne vendida a los placeres se muera y resucitemos con cuerpos glorificados. Ahí vamos a ser santos completamente. Pero Él nos declaró justos. Es decir, que cuando buscan en el archivo, que llega el acusador, que llega Satanás a ponerle el dedo de todas las cosas y van a buscar al archivo, no hay nada, no hay ningún archivo, no hay ningún expediente. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo borró todos los expedientes. ¿De quiénes? De los que han creído. Borró. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y entonces Él convence de justicia. Para el mundo es locura. Para el mundo es incongruente, inconcebible. ¿Por qué? Porque todavía no han sido convencidos de pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de incredulidad. Pero cuando usted, el Espíritu Santo lo convence de pecado, del pecado de la incredulidad, y usted cree, entonces automáticamente está en la condición de creer en la justificación. Que Cristo en la cruz justifica a todos los que creen. Dice el libro de Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante Cristo Jesús. Entonces Él convence de qué? De justicia. Y convence de juicio. Es decir, que si usted no confiesa el pecado de incredulidad y por ende no permite que Cristo lo justifique, lo único que queda es un horrendo juicio. Que el que no cree en Él no es salvo. El que cree en Él es salvo. Entonces Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice ahí. Vean. Dice: de justicia por cuanto voy al Padre, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él es el mejor ganador de ahí. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dejar. Cuando se dé la oportunidad, es hablar, pero sobre todo con nuestro comportamiento, con nuestras oraciones, con nuestros ayunos, con nuestras súplicas. Cierro con esto en el versículo número 12. Aunque tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no las podéis, ¿qué dice? Sobrellevar. ¿Cuántas cosas el Señor quisiera, hermano, decir? ¿Cuántas respuestas quisiéramos tener esta noche acerca de muchas cosas? Muchas respuestas, muchas preguntas. Yo le decía a alguien: tengo 25 años de ser esto. Dado todo tipo de consejos, de todo asunto. Y uno de estos días me topaba con algo que nunca me había topado. Y créanme, cuando me lo dijeron, se me salió la mano. Porque, si yo sé mis luchas, si yo sé mis luchas personales, y pensar en las luchas de otras personas, no sé lo que cuesta batallar con mi lucha.
Pero el Señor me decía, hay muchas cosas. Y si yo sé lo que cuesta lidiar conmigo mismo, entonces más claro, solo lo conoce. Solo lo conoce. Ahí sentado, hermano, en un comedor, me sentí tan impotente como hombre, como pastor. Me sentí tan impotente con todo lo que pudieron darnos en un seminario y toda la experiencia que podamos tener. Me sentí tan impotente. Pero sabe, a la vez me sentí bendecido, porque pude entender que cuando el pastor no es suficiente, Dios es más que suficiente. Que cuando el pastor no tiene respuesta, Dios tiene. Por eso él dice, hay muchas cosas que decir, pero Dios sigue teniendo control. Así que esta noche, hermanos, gocemos, démosle la entrada a esa tercera persona de Dios para que la hagamos y podamos ver familia, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor en su casa. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Denle un aplauso a nuestro Dios. El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora usted ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que conozca más de las Sagradas Escrituras. Congréguese en nuestra iglesia